¿Qué tal? Discípulos del Señor amados. Qué bendición estar nuevamente hoy. Nos toca el tema del Evangelio sinóptico de Lucas. Les envío un saludo a su hermano en Cristo, Germán Orozco, siempre esperando y anhelando el día donde podamos reunirnos ya como cuerpo, ya en un salón, en una reunión, pero tengo esa fe en el Señor que un día lo vamos a hacer para dar de una mejor manera, ministrar estos estudios y que sigamos, los exhorto a que sigamos adelante confiando en el Señor. Hay un ambiente de temor, hay un ambiente de desánimo, pero nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y ya se dio cuenta, ya te diste cuenta, hermano, hermana, que han pasado los días, han pasado las semanas y continuamos con nuestros estudios. ¿Por qué? Porque esto es de Dios, esto no es obra humana. Por lo tanto, nada ni nadie va a poder detener la mano del Señor. Y el propósito que estableció ya en tu vida y en nuestras vidas, el Señor lo ha de perfeccionar y completar. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Y reprendemos la voz del enemigo, porque estamos confiando en Cristo. Que nada ni nada va a difundir temor en nuestros corazones en medio de ese ambiente, sino que, como dice la Escritura, más el justo por su fe vivirá. Así que los exhortos, sigamos adelante, sigamos estudiando, dediquémonos, como dice, seamos dedicados al estudio de la palabra, porque esto un día tendrá su fruto. Hay un momento, hay un tiempo teórico donde no podemos nosotros estar estudiando la palabra, pero va a haber un momento donde esta palabra va a ser realidad, va a ser práctica, va a ser una vida práctica de testimonio, pero necesitamos una buena base teórica. Así es que entrémosle pues a este tema. Lucas, es muy importante en el Evangelio de Lucas. Lucas, ¿quién es Lucas? Bueno, Lucas, en el contexto, ustedes lo vieron en el tema anterior, que Lucas es un varón gentil, es muy importante, y además es un médico, ¿verdad? Ese es en su contexto histórico, lo que él era, pero ya en Cristo nosotros vemos cómo el Señor lo utiliza por su gracia y misericordia, y es el único gentil conocido que Dios utilizó para escribir en la Escritura, en donde él presenta de una forma hermosa al Señor como el Hijo del Hombre. Entonces es muy importante lo que significa Lucas. Lo que resplandece tan brillantemente en Lucas es la gracia que viene no solo a Israel, sino que se derrama hacia los gentiles también. Y lo podemos ver ya en el contexto de Lucas, que en el Lucas es un gentil. Ahí vemos cómo la gracia del Señor actúa ya sobre la vida de un gentil y lo utiliza para ser partícipe de estos evangelios. Bueno, Lucas también es importante que nosotros podamos comprender que Lucas escribió 2 libros. El tercer evangelio, o sea, el Evangelio de Lucas, y también escribió los Hechos de los Apóstoles. Son dos intervenciones de Lucas en el canon bíblico. Es muy importante esto. Yo quiero tocar un punto muy especial de Lucas, en el sentido de es muy importante que obtengamos algo de bendición para nuestra vida. Lucas era un médico. Bueno, dignifica esa profesión, ¿verdad? Pablo le llama Lucas el médico amado. ¿Por qué? Porque la ciencia no está contra el Evangelio, ni el Evangelio contra la ciencia. Cuando lo ubicamos en el verdadera posición, primero el Señor, luego la ciencia, pero la ciencia a los pies del Señor. Vemos cómo Lucas, ese don, esa gracia que tiene, y esa ciencia, ese conocimiento, en este caso de medicina, él lo pone al servicio y entiende que su propósito por el cual Dios le permitió obtener ese talento, él lo reconoce, que ahora él está sirviendo como un siervo, como un discípulo, acompañando al apóstol Pablo en todos en sus viajes y ministrando de alguna manera parte del lenguaje que Pablo utiliza, como utiliza mucho lenguaje, mucha comparación, analogía en términos médicos para explicar muchas cosas teológicas, espirituales profundas. Ejemplo, cuando Pablo habla de qué es la iglesia,
la iglesia, ¿cómo podemos tener nosotros una relación o una analogía entre lo que es la iglesia en el sentido espiritual muy profundo? Pero Pablo utiliza la imagen de la iglesia, dice, es como un cuerpo. Hay una cabeza que es Cristo y el cuerpo está formado por muchos miembros, pero cada miembro eso tiene una función. El brazo, la mano, el pie, todo tiene una función, pero todos esos unidos hacen un cuerpo. Así es la iglesia, dice. Qué sencillo, pero qué profundo. Sencillo lo vemos nosotros porque lo vemos tan llanamente así de fácil. Lo que sucede es que el Espíritu Santo perdón, utiliza esas analogías para enseñarnos de una forma tan clara y evidente del Evangelio, ¿verdad? Entonces, para poner un ejemplo, y hay muchos más ejemplos, pero bueno, nos iríamos por otro lado, pero para que veamos, pues, todos nuestros talentos, dice la palabra, tienes tú algo que no has recibido, y si lo que tienes tú algo que Dios no te ha dado. Todo lo que tenemos debemos de ponerlo a los pies de Cristo y utilizarlo, ya sea tu profesión, tu vida, tus bienes, todo que le pertenece al Señor, y nosotros podamos administrar nuestros dones y talentos para edificar y bendecir el cuerpo de Cristo. Muy bien, esto sería un punto respecto a Lucas, pues, porque vemos cómo él se desarrolló y pudo utilizar realmente esos talentos, esa ciencia y esa sabiduría para utilizarla en el verdadero propósito, para que Dios se glorifique. Amén. Muy bien, entonces Lucas pues escribió 2 libros, el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Algo muy especial en el Evangelio de Lucas es que vemos la soberanía de Dios en la historia. Lucas relata los hechos como historias específicas, no porque Lucas fuera un historiador, sino porque Lucas quería reflejar la actuación soberana de Dios en la historia. O sea, en todos los hechos de este tiempo, en todas estas circunstancias y situaciones que a nivel global el mundo está siendo afectado y lo que está sucediendo, que usted lo sabe, pues en medio de todo ese contexto histórico Dios está obrando. Y por eso tenemos que tener una interpretación profética de todos estos acontecimientos, porque el plan de redención sigue avanzando, sigue caminando, y cada día, como dice Pablo, cada día, el día de la venida del Señor, cada día está más cerca. Así que es muy lindo entender que esto es un contexto histórico, no es una fábula, no es un cuento, no es un cuento, sino son verdades con bases históricas. El relato de Lucas lo narra de esa manera, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver que la persona de Jesús desde niño pues se declara bendito. En Lucas 1:42 vemos ya en su humanidad cómo Dios habla visitando a su pueblo y visitando a la humanidad entera. Cuando Dios visita a su pueblo y a su ciudad, es el comienzo de la salvación y de la paz, de la reconciliación y del perdón. Y esto es lo que Lucas subraya, prolongando la diferencia que habla Mateo 3:3 y de Marcos 1:3. En la cita de Isaías 40, versos 3 y 5, en la cual está contenida una afirmación universal de la salvación. Y eso lo encontramos en Lucas 3:6, donde dice, para que todos vean la salvación de Dios. ¿Para qué? Todos, dice, todos. ¿Y quiénes son todos? Pues son todos. Vean la salvación de Dios. Y en Lucas 3:6 dice, y verá toda carne la salvación de Dios. Y aquí tenemos aquel contexto donde dice que de tal manera Dios amó a este mundo, a todos, y envió a su Hijo Jesucristo para dar su vida para salvación. Aquí vemos que no hace exclusión de raza, de ningún pueblo, sino aquí es el amor del Dios se manifiesta en Cristo para toda la humanidad.
Por eso mismo en el Evangelio, desde la infancia de Jesús, el ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Hablando el ángel a María, ¿verdad? Como vemos ya desde la infancia, desde la concepción, la intención y el propósito del Señor, donde dice: por eso al niño santo que va a nacer se le llamará Hijo de Dios, ¿verdad? Esto no es un bloque errático o un documento que quiera informarnos sobre los datos del registro civil de Jesús, sino que este relato ha de comprenderse a la luz del ministerio y de la misión de Jesús, a quien estos relatos presentan ya como el crucificado y el resucitado, como el Salvador de Israel y de la humanidad entera. Y esto es revelado desde el principio cuando el ángel habla con María. Muy bien. Muy bien. Algo muy importante en el Evangelio de Lucas, es que podemos encontrar 3 tiempos en ese contexto histórico. El Evangelio de Lucas constituye la parte de un plan que continúa con el libro de los Hechos. O sea, es muy importante que entendamos y comprendamos que hay un contexto muy continuo entre Lucas y el libro de los Hechos. Bueno, este Evangelio de Lucas ocurre en una posición intermedia en el arco de la historia de la salvación que comprende. Es decir, estamos hablando que hay 3 tiempos marcados en el contexto histórico del Evangelio de Lucas. Uno es donde se evidencia bien, donde marca el tiempo de las promesas del Antiguo Testamento. Luego viene el tiempo de Jesús en su realización de las promesas del Antiguo, ¿verdad? Es decir, el cumplimiento. Antiguo Testamento, promesas; Nuevo Testamento en Lucas, cumplimiento; y luego el tiempo de la iglesia, tiempo de acción ya del Espíritu Santo en sus hechos, hablando ya del libro de los Hechos. La conexión de estos 3 tiempos en historia de salvación es esencial para conocer la misión de Jesús, tal como lo presenta el Evangelio de Lucas. Esto es muy importante en la división del contexto histórico de Lucas. Ejemplo, ustedes se recuerdan aquel pasaje de Simeón. Ahí Simeón une el pasado, que representa a Simeón, y era un anciano de edad, y el momento culminante que ha llegado. Luego continúa la obra de Jesús y luego la expresión de la iglesia. ¿Recuerdan aquel pasaje donde Simeón arrulla al Señor en sus brazos y dice: he visto la salvación? Ahí se cumple donde ya la salvación está presente en Jesús, y vemos esa unión histórica en esa narración de Simeón llegando al templo, y no casualmente, ¿verdad?, sino por el Espíritu fue llevado y se encontraron en la puerta, y ahí pues él tuvo un encuentro con su Salvador siendo un niño. ¿Ven? Bueno, Lucas se presenta como un historiador que habla al estilo griego, que es cuidadoso en consultar sus fuentes y exponer los hechos. Sabe recoger y ordenar los datos de los acontecimientos que le interesa narrar. Sin dejar de proclamar la fe, intenta hacer la obra de un historiador. Entrelaza su relato con fechas de la historiografía secular, colocando así la misión de Jesús en el amplio marco de los acontecimientos del imperio de ese tiempo. En su Evangelio vuelve su mirada hacia los orígenes, hacia la vida de Jesús desde su origen hasta su ascensión al cielo. Por eso, si vemos en la genealogía de Lucas, el inicio de Jesús lo marca desde Adán, es decir, desde el principio, ¿verdad? Ahora hay una comunidad sanada, o sea, perdonada, y que luego espera y aguarda la parucía inminente, que toma conciencia de su linaje y de su vocación histórica. Jerusalén es el centro geográfico y teológico de su obra. Muy bien, entonces desde Jerusalén se inicia
la obra del Señor, toda la evangelización en el Espíritu hasta los confines del mundo. Recuérdense que hay un pasaje donde dice primero en Jerusalén, luego en Judea, luego Samaria y luego el resto del mundo. Ahí tenemos fiel cumplimiento de esa profecía. Muy bien, ahora el tema dominante del Evangelio de Lucas podemos encontrarlo o arranca en la escena en la que Jesús, movido por el Espíritu Santo, da inicio a su ministerio. Esto es el cumplimiento profético de Isaías 60, donde encontramos este texto en Lucas. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Ahí vemos bien enmarcado ya la visión y misión del Señor desde el cumplimiento de esta profecía. Entonces, esta profecía es muy especial para entender el contexto de la intencionalidad realmente de cómo describe Lucas en este evangelio sinóptico. Y hay una confesión del mismo Señor cuando concluye esta lectura y dice: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Hoy se ha cumplido esta escritura o esta profecía que habéis oído. Pero me gusta más donde dice esta escritura, porque escrito está. Se recuerda cuando fue tentado en el desierto por el diablo, el Señor le dijo: escrito está. Y hoy aquí se da cumplimiento a esa escritura que hoy habéis oído. Qué privilegio realmente haber escuchado ese cumplimiento, cuando el Verbo hecho carne lo ven y lo contemplan sus propios ojos al Señor ahí sentado delante de ellos. De este modo, Lucas declara que Jesús entendía que había venido para cumplir el plan de Dios, e incluso en el libro de los Hechos también y otros escritos de Lucas, la muerte de Jesús fue decretada como parte de ese plan divino. A este, dice en Hechos, entregado por el plan predeterminado. Había un plan ya determinado, o sea, ya de antemano, y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y lo matasteis. Hechos 2:22. Aquí vemos el cumplimiento profético predeterminado, como lo declara también en la carta a los Efesios el apóstol Pablo, ¿verdad? Ya era un plan predeterminado, no fue algo que surgió al azar o un plan nuevo o algo que surgió en el camino. No, vemos bien cómo el contexto o el caminar profético se cumple literalmente y experiencialmente en cada uno de estas narraciones que nos habla Lucas. No hay duda, pues, por lo tanto, que para Lucas el ministerio de Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento. Así Zacarías, el padre Juan el Bautista, profetizó: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Qué lindo ver y entender y comprender por el Espíritu Santo. Ilumina nuestro entendimiento cómo paso a paso se van cumpliendo lo profético en estos textos históricos que narra Lucas. Entonces, la soberanía de Dios en historia, Lucas relata los hechos como historias específicas, no porque fuera un historiador, como ya dijimos, sino porque quería reflejar la actuación soberana de Dios en la historia. Y eso mismo tenemos, ese ambiente profético, y ese sentido profético debe de mover hoy nuestra vida, y así como se está moviendo en la iglesia. Bueno, bajo este aspecto,
el evangelio, podemos ver, es un evangelio universal. Lucas, los paganos están un poco menos presentes, pero en cambio están más presentes ahora y son mencionados. Ejemplo, veamos luces. Ejemplo, cuando Simeón, como partícipe de la salvación junto con Israel, Jesús también saca a colación inesperadamente un discurso inaugural de Nazaret en la alusión a los paganos curados por Elías y Eliseo, lo que suscita la ira de sus paisanos. Usted se acuerda, el contexto es que dijo Jesús a su auditorio, a su audiencia, miren, en los tiempos de Elías había muchos leprosos en Jerusalén, pero Dios no envió a Elías a sanar los leprosos de Jerusalén, sino lo envió a Naamán, con el gentil Naamán. Jesús le está diciendo, miren, en Jerusalén había leprosos, pero dense cuenta que Dios envió al profeta Elías a sanar a Amán, el leproso, al río Jordán, y él era un gentil. Y también hay otra cita donde dice que y habla de Eliseo, y también de Elías cuando fue enviado a una viuda, la viuda de Sarepta. Usted se encuentra, era gentil, pero que dice que en ese mismo momento, en ese mismo contexto histórico, había muchas viudas necesitadas en Jerusalén, pero estos profetas fueron enviados a una mujer gentil. Y ahí puede ver usted que ya la gentilidad estaba ya en el corazón del Señor. Aún en el Antiguo Testamento podemos ver esta luz. Así pues, Lucas, ya en su primer evangelio, ya está viendo cómo va a venir el segundo, o sea, el libro de los Hechos, hablando acerca del problema de los gentiles paganos, ¿verdad? Pero sobre todas las cosas, dice, en primer lugar está el problema de la relación entre Jesús e Israel y entre Jesús y Jerusalén. Lucas escribe especialmente a los gentiles, pero su contexto bien establecido, concreto, es de la relación de Jesús a Israel y de Jesús y Jerusalén. Muy bien. Entonces, la misión a los gentiles también formaba parte del plan de Dios desde el principio. En la genealogía de Jesús en Lucas, insinúa que la oferta de salvación se dirige a todos, dado que no empieza con Abraham, como en la genealogía de Mateo, sino que empieza en la genealogía desde Adán de Dios. Lucas 3:38. Es decir, Lucas tiene en mente no solo a Israel, es decir, los descendientes de Abraham, sino que a todos los pueblos del mundo, los descendientes del primer hombre, Adán. Este hilo universal se resalta en dos citas del Antiguo Testamento. Uno en labios de Simeón, en el verso 2:32, luz, dice Simeón cuando profetiza teniendo en sus brazos al Señor, siendo bebé, dice, luz de revelación a los gentiles. Mire, está hablando de la gentilidad y él ya está testificando, aún siendo el judío. Y la otra en Lucas 3:6 dice, y toda carne verá la salvación de Dios. No dice solo los judíos, solo los hebreos, sino dice, toda carne verá la salvación de Dios. Muy bien, la misión a los gentiles se aprecia con más claridad después de su muerte y la resurrección de Jesús. En Lucas 24, el Jesús resucitado explica a sus discípulos, así está escrito, hablando a aquellos discípulos camino de Emaús, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Mire, así está escrito, dice. ¿Ok? Y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. Esto lo puede subrayar. Mire, a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Qué lindo pues tener esa visión profética al leer el Evangelio de Lucas. Entonces, vemos cómo el plan de salvación se va desarrollando. Entonces, en Hechos, veamos un poco Hechos, porque Hechos los escribió también Lucas, ¿verdad? En 1:8 le dice a sus discípulos, serán testigos, los discípulos y apóstoles, serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Miren lo que nos toca a nosotros, hasta los confines de la tierra, las misiones, ¿verdad?
En Hechos, y una y otra vez, los sermones predicados en la evangelización de los gentiles por Pedro y Pablo se basan en las profecías del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Hechos 13:47 cita Isaías 49, dice: te he puesto como luz para los gentiles, hablando de Pablo. ¿Ah? ¿Luz para quién? Para los gentiles, no dice solo para judíos, sino para los gentiles, a fin de que lleve la salvación hasta los confines de la tierra. El llamamiento de Pablo para ser apóstol a los gentiles confirmó la aceptación de ellos. Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, hablándose de Pablo antes de ser Saulo, cuando el Señor lo llama, ¿verdad? Y en hecho la salvación de los gentiles fue iniciada directamente por Dios. Ejemplo, la conversión del eunuco etíope en Lucas 8, y del centurión, este es acá en Hechos, ¿verdad? Y del centurión Cornelio en 10 de Hechos. Empezaron por la voz de un ángel del Señor, escuchando. La aceptación de los gentiles por Dios fue manifestada por la llegada del Espíritu Santo en casa de Cornelio, un gentil. Recuerden que Pedro no quería ir, ¿verdad? Dice: ¿cómo voy a entrar yo a esa casa si ellos son inmundos? Ellos son paganos, ¿verdad? Pero por la insistencia del Espíritu Santo lo llevó a la casa de Cornelio, que es un gentil. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente ahora entiendo, se le revela a Pedro, que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación, no solo Israel, el que le teme y hace lo justo les acepto. Y después, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje, y todos ellos eran gentiles, a los que Pedro reaccionó diciendo: han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros. De ahí en adelante la misión consiste no solamente en ser luz entre los gentiles, sino en ir a ellos con las buenas nuevas. Muy bien. Qué lindo entender ahora el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Aquí vemos pues la acción soberana y el plan de Dios. Se puede ver un desplazamiento geográfico tanto en Lucas como en los Hechos. En Lucas la mayor parte de la narración se centra en el viaje de Jesús a Jerusalén, la ciudad de destino. Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Lucas usa la palabra dei, que es necesario. Esa es una característica también que vamos a encontrar en Lucas. 18 veces se utiliza en el Evangelio y 22 veces en Hechos. Y solo aparece 8 veces en Mateo y 6 en Marcos, para aludir a los planes predeterminados por Dios, que incluyen las acciones de Jesús y los demás. Es decir, es necesario, era necesario. Toda esa narración de Hechos, todo está en un plan preordenado. Por eso también dice en Efesios: las obras que Dios predestinó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas, ocupados en ellas. Así que hay un plan donde es necesario que cada uno de nosotros estemos conforme a la voluntad de Dios, sirviendo, edificando y bendiciendo, y que Dios se glorifique en nuestra vida, pero siempre en ese sentido profético. Ejemplo, en Lucas 9:22 dice: el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Jesús tiene que ir a Jerusalén, porque es en esta ciudad donde consigue ser sacrificado a través de su muerte. En Hechos, el mensaje del Evangelio se desplaza de Jerusalén a Judea y a Samaria hasta los confines de la tierra. Es decir, después de la muerte, sacrificio de Jesús, el mensaje se transmite a todo el mundo. Y esto es muy importante en esto de Lucas 9:22. Recuérdense que cuando el Señor habló esto con Pedro, que él era necesario, que tenía que ir a la cruz a morir. Recuérdense lo que le dijo Pedro: ¿cómo no te acontezca esto? ¿Cómo vas a ir tú a la cruz? Y el Señor le reprendió: apártate de mí, Satanás. O sea que el plan preordenado de Dios profético ya está escrito, y ahora solo nosotros vemos su cumplimiento. Muy bien. Vamos a ver la trascendencia de Jesús. Lucas pone mucho énfasis en la cristología con el fin de dejar claro que Jesús trasciende la mera humanidad. Esto es lo que entendemos desde el principio en su Evangelio, donde leemos que Jesús nacerá de una virgen, María, por el Espíritu Santo, y será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
Alguien dice que en estos tiempos los cristianos se van a terminar, la iglesia va a desaparecer. Esas son voces del enemigo que hay que reprender, ¿verdad? Escrito está. Muy bien. Cuando María visita a Elizabeth y Juan el Bautista llena el mismo Espíritu Santo, salta en su vientre. Yo me pongo a pensar, ¿qué pensaría Lucas siendo médico, él conociendo cómo se da la concepción, el embarazo en una mujer y todo? ¿Y qué pensaría él cuando dice, cómo narró él que siendo médico, conociendo la ciencia, cómo es posible que pueda ver un engendramiento y un alumbramiento de María? Lucas experimentó y tuvo el privilegio de ver y entender que es por el Espíritu Santo. Es más allá de lo natural. Y también algo muy lindo que me gusta este pasaje donde dice, cuando Juan el Bautista fue lleno del mismo Espíritu Santo, cuando recibió el saludo de María, dice que saltó en su vientre, pero en el contexto dice saltó de alegría en su vientre, desde el vientre. ¿Cómo puede uno describir que él tuvo un salto en el vientre de alegría? Ahora me pongo a pensar, y si hubiera sido de susto, solo pónganse a pensar lo diferente. Entonces, aquí vemos cómo los pastores y los ángeles también anuncian la importancia de Jesús cuando estaban velando ya cuando sus ovejas en el desierto, y también cómo Simeón y Ana entienden que con él el día de la redención ha llegado. Lucas nos muestra que Jesús tiene una relación muy especial con Dios el Padre, y sin embargo el mayor ejemplo de la trascendencia de Jesús se manifiesta en su resurrección, en su ascensión y exaltación a la diestra del Padre. Muy bien, bueno, vamos por la diapositiva número 13 y son 27. Y ya el tiempo, llevamos 31 minutos, creo que voy a recargar mucho este video para subirlo. Entonces lo voy a dejar hasta acá. Yo quisiera que ustedes a partir del 14, 15, ustedes estudiaran, escudriñaran. Ustedes tienen el Espíritu Santo. Ustedes mismos va a iluminar su entendimiento para que ustedes continúen leyendo las demás imágenes, diapositivas, y puedan también concluir este estudio en el tiempo que les queda de estudio. Y bueno, por eso yo creo que tal vez si tuviéramos más tiempo para narrar, tal vez 50 minutos, yo creo que como hacíamos en clase le pudiéramos entrar a todo el tema. Pero ustedes comprenderán, hay muchas cosas muy interesantes, muy importantísimas, excelentes, que para ir comprendiendo realmente estos evangelios sinópticos. Así que vamos a dejar hasta acá. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, sigamos adelante, porque estamos en nuestra preparación, en nuestro equipamiento. Luego vendrá el tiempo de los hechos, cuando todo esto tendrá un propósito y ustedes entenderán, para esto fue que el Señor me preparó, para esto fui al SEBE, hoy entiendo y hoy comprendo, como dijo José, para eso fue el Señor que me envió aquí a Egipto. Es decir, todo es profético. Yo los exhorto, yo en el Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, que es nuestra fortaleza en nuestras debilidades, que no desmayemos, somos luz, somos sal, y sigamos testificando, y que el Señor reprenda al diablo con todas sus mentiras y engaños y su promoción de temor y de duda. Pero nosotros en Cristo somos más que vencedores. Nosotros no somos de los que volvemos la mirada hacia atrás, porque eso no le agrada a nuestro Dios, sino fijando nuestra mirada en Cristo. Dios me los bendiga. Oro por todos ustedes, que Dios los tenga fortalecidos, guarde y cuide su casa, su familia, su entrada y su salida, y que sobre todas las cosas que el Señor se glorifique en nuestras vidas. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga. Amén.